Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. A ver, ¿nos hemos preguntado alguna vez por qué compramos algo y casi al momento pensamos ¿en qué estaba pensando? ¿O por qué, si tenemos delante dos productos que son prácticamente iguales, hay uno que nos llama, que nos atrae casi sin que sepamos por qué, mientras que el otro pues nos da completamente igual? La respuesta, y esto es lo fascinante, no está en la lógica, está en la neurociencia. Hoy vamos a desgranar las ideas clave del libro de Jürgen Klarik, Venderle a la mente, no a la gente. Preparaos porque esto es un viaje alucinante al cerebro del consumidor para entender de verdad qué es lo que nos mueve a comprar. Vale, empecemos con un dato, un número que lo pone todo patas arriba. 85%. Quedémonos con esta cifra porque es la base de todo. Según las investigaciones que recopila Claritz, el 85% de nuestras decisiones de compra las tomamos de forma totalmente inconsciente. Ojo, el 85%. Es una auténtica barbaridad. Esto, claro, desmonta por completo décadas de marketing tradicional que se basaba en listas de beneficios, características, datos. Significa que la inmensa mayoría de las veces que sacamos la cartera no es nuestra parte racional la que manda. Para nada. Hay un piloto automático mucho más primitivo y potente que está tomando las riendas sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y esto nos lleva a una escena que seguro que nos suena a todos. Llegas a casa, miras esa bolsa, sacas lo que has comprado y de repente te asalta esa pregunta. ¿De verdad necesitaba esto? ¿Pero por qué lo he comprado? Bueno, pues que sepamos que no es un fallo nuestro, no es que nos falte fuerza de voluntad. Es, simple y llanamente, nuestro cerebro haciendo exactamente aquello para lo que está diseñado. Lo que pasa es que nuestra parte lógica, que es más lenta, está intentando ponerse al día y justificar una decisión que otra parte de nuestro cerebro, una mucho más rápida e instintiva, ya había tomado por nosotros hace un buen rato. Entender ese mecanismo es la clave de todo. Entonces, para poder descifrar el misterio de ese 85% de decisiones que tomamos sin darnos cuenta, tenemos que bucear en la propia estructura de nuestra mente. La neurociencia moderna nos explica que en realidad no tenemos un solo cerebro, sino que son como tres sistemas cerebrales en uno. Y cada uno tiene sus propios intereses, sus prioridades, y claro, están constantemente luchando entre ellos por tomar el control. Este modelo se conoce como el cerebro triuno, y es absolutamente fundamental para entender todo lo que viene ahora. Y aquí los tenemos, en plena batalla. Por un lado está el córtex, que es la capa más nueva, la más evolucionada. Este es el cerebro lógico, el que analiza los pros y los contras, el que se lee la letra pequeña y busca razones para justificarlo todo. Luego, un poco más adentro está el cerebro límbico. Este es el centro de las emociones. Al cerebro límbico los datos le dan igual. Él funciona con historias, con conexiones, con lo que le hace sentir. Y por último, en el núcleo de todo, el más antiguo, el más primitivo, el cerebro reptiliano. Este es puro instinto. A este no le hables de lógica ni de emociones. Su única obsesión es la supervivencia. Comer, protegerse, reproducirse, dominar y sobre todo un detalle clave, ahorrar energía. Y aquí es donde viene el giro de guión, lo más importante de este modelo. Porque aunque el córtex piense y el límbico sienta, el que de verdad tiene el dedo sobre el botón de comprar es el cerebro reptiliano. Pensemos en él como el portero de una discoteca o el consejero delegado de la empresa. Escucha lo que le proponen el cerebro lógico y el emocional, sí, pero al final, él, y solo él, tiene el poder de veto. Si algo no le parece relevante para la supervivencia o le parece un gasto de energía inútil, simplemente lo descarta. Por eso es él, el reptil, el auténtico responsable de ese 85% de decisiones que tomamos sin pensar. Jürgen Klarik lo clava con esta frase. Es que lo resume todo a la perfección. Puedes tener el producto más avanzado del mercado, con la historia más emotiva del mundo, pero si tu mensaje no conecta con las motivaciones básicas y primarias del cerebro reptiliano, es como si estuvieras hablando en un idioma que el que toma la decisión final no entiende. Es un esfuerzo inútil. La venta eficaz no empieza convenciendo a la razón, empieza llamando la atención del instinto. Muy bien, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si le estamos intentando vender a un cerebro que solo piensa en instintos básicos, ¿qué es lo que valora? ¿Con qué moneda se le paga? La respuesta no está en lo que hace un producto, no está en su función. Está en algo mucho más profundo, más simbólico, que el cerebro reptiliano entiende al instante. Y aquí está la clave, el valor simbólico. No se trata de lo que un producto hace de forma objetiva, sino de lo que representa en nuestro subconsciente. El cerebro reptiliano no compra un taladro porque necesita hacer un agujero de 6 milímetros en la pared. Compra lo que ese taladro simboliza, la capacidad de construir, de proteger a la familia, de ser un buen proveedor. El valor simbólico siempre, siempre le gana la partida al valor funcional, porque le está hablando directamente al instinto, en su propio idioma. Este ejemplo es perfecto para entenderlo. Seamos sinceros, nadie se gasta miles y miles de euros en un Rolex solo para saber qué hora es.
Para eso ya tenemos el móvil, que además es más preciso y nos sale gratis. Lo que se compra con un Rolex es ese cóctel de símbolos tan potente que representa. Estatus social, éxito en la vida, poder económico. Es un mensaje de dominación, de jerarquía que le envías al resto de la tribu. Lo que se está comprando en realidad es una posición social que se lleva bien visible en la muñeca. Ese es el poder del valor simbólico. Por lo tanto, el punto crucial al que queremos llegar es este. Las marcas más potentes del mundo no venden productos, venden estos conceptos simbólicos, estos códigos reptiles. Venden la sensación de poder que te da conducir un deportivo. Venden la protección y la seguridad para tu familia que te promete una marca de coches concreta. Venden la libertad que te evoca una marca de viajes, el sentimiento de pertenencia a una comunidad que te da una marca de motos, o el estatus que te distingue del resto. El trabajo de un buen vendedor, de un buen comunicador, es descubrir cuál de estos códigos activa su producto o servicio. De acuerdo, pues vamos a la parte práctica, al meollo de la cuestión. Ya sabemos a quién le tenemos que hablar, que es al cerebro reptil, y ya sabemos lo que valora, que es el valor simbólico. La siguiente pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comunicamos directamente con este cerebro primitivo que es el que manda? ¿Cuál es su idioma? El idioma universal del cerebro reptiliano, lo que entiende por encima de todo, es la supervivencia. Y su principal herramienta para sobrevivir es, lógicamente, detectar y evitar amenazas. Por esta razón, está biológicamente programado para obsesionarse con el miedo. El miedo a perder algo, el miedo a la escasez, el miedo a no ser suficiente, el miedo al rechazo del grupo, el miedo a no poder proteger a los tuyos. Por eso, la herramienta de venta más eficaz no es tanto crear deseos, sino algo mucho más sutil. Identificar un miedo que ya existe en la mente de la gente y ofrecerle una forma de reducirlo. La estrategia en realidad se puede resumir en una fórmula muy sencilla de 2 pasos. El primero es hacer un trabajo de empatía de verdad, de intentar entender qué es lo que le quita el sueño a la gente, cuál es su preocupación real, su miedo de fondo. Por ejemplo, el miedo a que la tecnología te deje obsoleto en tu trabajo. Y el segundo paso, una vez que tienes identificado ese miedo, es presentar tu producto no como una lista de características, sino como el antídoto, como la solución directa y definitiva a ese miedo concreto. Siguiendo con el ejemplo, un curso de formación online no vende vídeos y PDFs, vende la herramienta para garantizar que sigas siendo relevante en tu profesión. Ahora bien, es normal que al oír esto de gestionar el miedo a uno le salten las alarmas y piense que esto suena un poco a manipulación. Pero la perspectiva que nos da el libro es justo la contraria. No se trata de inventarse miedos ni de engañar a nadie. Se trata de servir a los demás de una forma mucho más profunda, mucho más empática y, al final, mucho más eficaz. Esta es, para mí, una de las ideas más potentes. Cuando entiendes de verdad cómo funciona la mente de una persona, cuando comprendes sus miedos más profundos y sus anhelos, tienes la capacidad de ayudarle de una forma mucho más auténtica. Dejas de empujar un producto con argumentos lógicos que a nadie le importan y empiezas a ofrecer una solución real a un problema que es real, aunque sea subconsciente. Y en ese momento, la venta deja de ser un engaño y se convierte en un acto de servicio. Así que, el gran aprendizaje que podemos sacar de todo este análisis es que hay que cambiar el objetivo. La misión ya no es cerrar una venta, sino solucionar un miedo. En el momento en que adoptamos esta mentalidad, todo cambia. Nuestra comunicación se vuelve más empática, más directa y, curiosamente, mucho más efectiva. Porque al hacer esto, por fin estamos hablando el único idioma que el verdadero jefe, ese cerebro reptiliano que maneja el 85% de las decisiones, entiende a la perfección. Y todo esto nos deja con una última reflexión para llevarnos a casa. Pensemos en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, en nuestro negocio. Más allá del producto o del servicio que ofrezcamos, la pregunta de verdad, la pregunta fundamental es, ¿cuál es el miedo profundo? ¿Cuál es la preocupación real que estamos ayudando a resolver? Encontrar esa respuesta es como encontrar la llave maestra, no solo para vender más, sino para tener una comunicación que de verdad deje huella. Si este análisis ha parecido útil, la mejor forma de apoyarlo es haciendo clic y compartiéndolo con alguien a quien también le pueda servir. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.